más a Políticamente Simple. Es un gusto. Hoy tenemos la presencia de Pablo Solórzano, candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Vero, por el espacio, qué lindo que está. Gracias también igual por el programa en el cual vamos a salir. Igual a ti, Leo, muchas gracias y dispuesto a conversar. Gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Pablo, cuéntanos, ¿de dónde nace esta idea de correr la partida por el Partido Social, por el Partido Socialista Ecuatoriano? Sí, justamente, como he comentado ya en algunos espacios, que esa es una pregunta de cajón, evidentemente. El por qué no en un país en el que tenemos más de 2 millones de ecuatorianos en extrema pobreza, es decir, gente que no tiene el dinero para poner en la mesa de sus hogares el pan de cada día. La ola de inseguridad está por los cielos, desempleo, los jóvenes están migrando, nuestros amigos, vecinos, familiares han salido del país, y algunos cruzaron el Darién, otros lamentablemente no sabemos en dónde están, y una buena parte los están regresando al país, lamentablemente, igual por la geopolítica que sabemos quién está ahora en Estados Unidos gobernando, y pues eso también ha generado en el país va a generar un conflicto social, nuevamente desempleo, mayor desempleo incluso de nuestros migrantes, y que están endeudados, quienes pidieron dinero para irse, tienen una deuda enorme. Entonces todo ese conflicto social que estamos viviendo, que es una crisis económica, política, incluso moral que está viviendo el país, nos lleva a tomar la decisión de lanzarnos a la asamblea, y más aún que nosotros hemos militado dentro de la organización ya mucho tiempo. Entonces esas son muchas de las razones. Bueno, Pablo, has mencionado un montón de problemas que obviamente se ven a la vista de todos, pero ¿qué es lo que va a hacer Pablo para solucionar todo esto en caso de llegar a la asamblea? La lista del Partido Socialista Ecuatoriano, también hay que ser claro, no es que va a ser la panacea que va a solucionar de todos los problemas de la asamblea, hay que ser muy claros y describir la realidad y, digamos, las propuestas acorde a lo que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, pues, hemos planteado desde un inicio lo que es, incluso previo a la campaña, fiscalizar las instituciones públicas de la provincia de Loja, no con un sentido de perseguir a nadie, sino con el fin de que éstas estén al servicio de los ciudadanos. Esa ha sido, digamos, como una de las plataformas principales en la cual hemos estado poniendo en la mesa a la ciudadanía. Lo otro ya también se enfoca en temas más específicos, que es la ley de incentivo al emprendimiento juvenil, reformas al Código de la Democracia, reformas a la ley de seguridad pública. En eso estamos trabajando y eso es lo que le hemos planteado a la ciudadanía durante el transcurso de esta campaña, ¿no? Puedo ser más específico si quieren. Ya en el tema de la ley de incentivo al emprendimiento juvenil, todos sabemos que en general los emprendimientos, el 90% según estudios fracasan los emprendimientos. Sin embargo, la mayor parte de los empleos los genera la pequeña, la mediana empresa, los pequeños emprendimientos. Entonces lo que se trata es justamente de generar a través de esta ley una institucionalidad que asesore a los jóvenes cuando se vayan a poner en el emprendimiento, que tengan acceso a crédito barato, que no, por ejemplo, que justamente sus emprendimientos vayan acorde incluso a las necesidades del país, lo que necesita producir, que necesitas tú comerciar en tu provincia, incluso dentro o fuera del país. Eso es lo que se trata de hacer con esta ley. En cuanto, por ejemplo, al Código de la Democracia que mencionaba, es lo que hemos visto y una de las realidades también en esta campaña, y lo hemos mencionado también de un inicio, voy a ser enfático en lo que hemos estado mencionando, es que estas campañas electorales han sido algunas financiadas lamentablemente por grupos oscuros, financiamientos oscuros. No se sabe de dónde salen los recursos en plena crisis económica. Esperemos que no sean del narcotráfico, de los grupos de delincuencia organizada, o lo que hemos dicho claramente, de mafias políticas, y eso hay que decirlo claro, porque no se están diciendo las cosas como debe de ser y como tiene que escucharlas y como lo discute la ciudadanía, como se lo discute en los hogares o en los trabajos, que hay mafias políticas que buscan llegar a la asamblea para tapar actos de corrupción, es decir, para impunidad, para devolver favores. Y evidentemente las campañas son financiadas por contratistas que en la asamblea te dictan qué hacer. Nosotros por eso estamos planteando justamente las reformas al Código de la Democracia, para que se cree justamente las herramientas jurídicas y la institucionalidad, valga la redundancia en este sentido, para que investiguen de dónde provienen los fondos que financian las campañas electorales, que tengan más competencias el Consejo Nacional Electoral para que investigue ese asunto. Listo, Pablo, muchas gracias por comentarnos. Y de acuerdo a esto del empleo joven, ¿cómo planteas cuando llegues a la asamblea hacer el tema de los créditos? Hemos visto que los créditos son la parte más difícil para los jóvenes, entre garantes, entre que tienes que tener algún bien inmueble o algún bien mueble que puedas presentar a la entidad financiera.
Sí, justamente desde el Ejecutivo ha habido un montón de figuras, incluso desde la banca pública, que te han ofrecido, por ejemplo, los créditos del 1%, hace mucho tiempo había el asunto del 555 y cosas así. Sin embargo, no se han sostenido en el tiempo, han sido, digamos, fracaso en parte, y en parte también que no ha habido la voluntad de mantenerlos por parte de las autoridades correspondientes. Creo que con esta ley lo que se debe generar justamente es, por ejemplo, y voy a saltarme un poco a lo que antes teníamos, el IESI, respecto a los créditos para los jóvenes que necesitábamos estudiar y algún recurso para poder sustentar nuestros estudios. De la misma manera, creo que esta ley debe tener justamente lo que decía, las instituciones que primero te asesoren, como comentaba, y segundo, la generación del crédito, para que, en especial, justamente para los jóvenes, la misma garantía sea uno, que por ejemplo tú al emprendimiento no lo tengas fracasado dentro de un año, y que el mismo emprendimiento sea justamente la garantía de lo que el Estado está haciendo por ti. Sin embargo, se trata de alivianar, y deben ser los intereses súper bajos para que no fracase precisamente el emprendimiento. Me alegra que hayas mencionado el tema de que el partido no se presenta como la panacea de las soluciones de todos los problemas que existen en Ecuador. Sin embargo, con el tema de los créditos, eso es una realidad, obviamente, que no es posible acceder a créditos de manera fácil para los jóvenes. Sin embargo, ¿cómo desde la Asamblea se va a listar, se va a obligar, qué exactamente se va a reformar, qué ley se va a reformar exactamente para que las instituciones de la banca pública y privada accedan a bajar el tema de... Sí, o sea, lo que se generaría más bien es a través de la ley, no existe la ley, se generaría una nueva ley que es la ley de incentivo al emprendimiento juvenil. Entonces, justamente a través de esta ley generarías las herramientas. Pero yo también entiendo tu punto en el sentido que la banca privada más y la pública, es decir, no presta las facilidades, incluso digamos hay como que una especie de bancocracia, la banca domina el tema de los intereses, ellos deciden a qué intereses y a qué tipo de tasas. Entonces creo que en ese sentido falta una voluntad política desde el Ejecutivo para poder regular ese tema, y también obviamente desde el Legislativo. Hace más de 4 años se cambió ese tema, justamente quienes presiden el asunto de la banca, que es un tema muy delicado. No olvidemos que esta gente, digamos, de la banca privada es, digamos, a mi modo de ver, son empresarios parasitarios que solo ganan solo viven de este tema de la renta, de los intereses y del trabajo de la gente. Creo que eso se debería cambiar, y para eso sí debe existir más la voluntad política del Ejecutivo y evidentemente la presión desde el Legislativo desde su capacidad fiscalizadora. Muchas gracias, Pablo. Es importante todo esto que nos has comentado, pero si bien es cierto, tú nos hablabas en el principio de que no hay una gran campaña detrás del Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Por qué la gente debería confiar en Pablo Solórzano para que sea asambleísta de la provincia de Loja? Chuta, dicen alabanza en boca propia es vituperio, pero los antecedentes hablan, creo, por lo que hemos hecho. En mi caso he militado dentro de mi organización política desde la juventud. Yo he militado en la Juventud Socialista, que es el organismo juvenil del partido, desde los 13, 14 años. Desde la secundaria yo estuve involucrado en la dirigencia estudiantil. No me he cambiado de camiseta, pese a las dificultades que ha tenido el partido. Evidentemente hubo una división en determinado momento, hace unos 11 años más o menos. Y seguimos en la lucha, recuperamos el partido, y creo que eso, a mi modo de ver, es rescatable dentro de la política actual, donde el camisetazo está en el orden del día. Tú ves políticos en muchas tiendas, muchos partidos políticos, que digamos el cambio de camiseta es normal, para ellos puede ser normal, en mi caso no ha sido, he sido firme en mis convicciones, en mis ideales, en mi organización política desde que estoy. Eso por un lado. Y por otro, justamente en esa misma línea, el Partido Socialista, algunas de las cosas que tenemos dentro de nuestro programa de gobierno, tanto al Ejecutivo y para el Legislativo, no es que las proponemos desde ahora. Es un acumulado de luchas, por ejemplo, en el tema de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes. Históricamente la hemos venido reclamando. El partido, no olvidemos que es una organización que ya está por cumplir 100 años. Se fundó en 1926, fundado, dicho sea de paso, por algunos lojanos, entre ellos Manuel Agustín Aguirre, Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas. Entonces, eso voy, o sea, digamos, mi respeto justamente es a los principios que no... Yo seguiré militando, he estado en las calles, en los espacios de debate, de discusión, incluso en uno de esos espacios te conocí a Tivero en la universidad, y ahí seguiré. No, eso, digamos, el tema electoral no es que va a ser, no es lo que me quita el sueño, no es lo que nos quita el sueño. Evidentemente queremos ganar,
pero vamos a seguir en el trabajo, en ese trabajo, o sea, de estar peleando las cosas por los intereses a los que queremos representar en la asamblea. Básicamente Pablo nos dice que en la lucha del pueblo nadie se cansa, como dice. Así es. Para todos quienes nos van a ver, por favor invítelos a votar por ti, a que expliques, como ya lo has mencionado antes, sobre todo ese compromiso y ese amor a Loja, para que puedas determinar que tú deberías ser asambleísta y ojalá pues la suerte te pueda sonreír. Sí, bacán, la suerte. No, esperemos que no sea solo la suerte, sino el trabajo que hemos realizado. Nosotros hemos recorrido y hecho la campaña en una buseta, en una combi Volkswagen del 72. Es más, está afuera y bueno, se nos ha dañado por ahí en un par de lugares, pero justamente creo que la ciudadanía debemos ver qué tipo de campaña y propuesta está llevando cada candidato, para que no se sientan comprometidos justamente en las decisiones en la asamblea por el condicionamiento de determinado financiamiento. Eso es básicamente. Y que la ciudadanía investigue quiénes somos, que averigüen, que conversen de qué sector venimos, ¿no? a qué sector correspondemos. A ese sector queremos representar a los trabajadores autónomos, campesinos, a los estudiantes, a los académicos, a gente a la cual el partido ha venido siempre reclamando sus demandas. Y bueno, les pedimos el apoyo, te agradezco bastante el espacio, qué lindo lugar, el bar que tienen. Sí, digamos, también digamos lo que, un poco volviendo a la ley que decía en un inicio, por ejemplo, este tipo de emprendimientos, también este tipo de espacios de discusión son los que nos permiten fortalecer nuestra democracia. Tú no puedes pensar igual que yo, tú tampoco, pero en la discusión justamente está la construcción del país que queremos y para eso estamos. Somos la nueva política, vamos a renovar la política local y no solo hablo desde un punto de vista electoral, sino que, por ejemplo, estos espacios que tú estás llevando, también es una renovación de estos espacios en cuanto, digamos, al debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Vero, gracias a ti, Leo. Muchas gracias a todos que nos vieron. Esta fue la entrevista a Pablo Solórzano del Partido Socialista Ecuatoriano. Muchísimas gracias. Síganos para seguir viendo este contenido. Un abrazo.